Hola amigos, ¿qué tal? Con ustedes Enrique Villanueva. Este es otro video más acerca del tema del doble y el desolamiento del tiempo. Aunque obviamente ya entrando en el área de lo que es la terapia alternativa que he estado planteándoles desde los videos previos. Como ya saben, no voy a dar una explicación extensa acerca de la teoría del desolamiento del tiempo, que ya tengo explicado en el video 1. No me voy a extender tampoco en demasiados detalles acerca de la modalidad de terapia. Ya narré los orígenes y los voy a mencionar probablemente muy superficialmente en este video. Lo narro en el video 2. En el video 3 expliqué una versión, digamos, simple del protocolo, cómo se deben seguir los pasos para aplicar esta forma de terapia y ver resultados. De hecho, muchísimos de ustedes me han dejado sus comentarios en el tercer video y el segundo video acerca de los beneficios que han visto al usar esta forma de terapia. Para los que no están familiarizados con esto, haciéndoles un preámbulo bastante sucinto, les voy a decir que en realidad esta forma de terapia surge de una teoría científica, la teoría del desolamiento del tiempo, que nos permite enlazarnos con aquella parte de nosotros que existe más allá del plano de la manifestación. Entonces, existe un doble, un aspecto de nosotros que no está en la manifestación y que sin embargo tiene acceso a todos los tiempos, futuros y pasados. Este doble nos puede permitir entonces acceder a información necesaria para nuestra supervivencia y también para nuestra mejor calidad de vida en este caso. Entonces, como terapeuta que soy, me interesé por cómo usar este método buscando acceder a esa información. Tuve la suerte, no sé si la suerte o simplemente el empuje para continuar explorando más y más hasta el punto en el que llegué a recibir información directa de este otro ser nuestro, de este doble. Según el creador de la teoría del desolamiento del tiempo, el señor Garnier, todos tendríamos un doble al momento de manifestarnos. Desde la postura en la que yo observo esto, desde el campo de la psicoterapia, yo más bien tengo la impresión de que lo que él llama el doble existe como una unidad. O sea que mi doble también sería el doble de ustedes y el doble de cualquier otra persona. En algún momento voy a dar una explicación más larga acerca de esto. De hecho, he tenido conversaciones bastante extensas con una amiga que nos escribe de España y que siempre me hace preguntas acerca de este tópico. Sin embargo, les quería decir que a través de ese intercambio entre los diferentes tiempos, ese extender nuestra conciencia al futuro y al pasado, es que conseguí recibir esta información en la que se me sugirió crear esta nueva forma de terapia. No pretendo decirles que esta es la terapia última o que esto lo va a curar absolutamente todo o que es la mejor terapia, no. Simplemente les digo, es bastante efectiva. Me sorprende lo rápido que se ve el resultado. Me sorprende la variedad de aplicaciones que es capaz de cubrir. Y así como ustedes, yo también la estoy descubriendo en el proceso de recibirla. Entonces, vamos a decir que estamos aprendiendo en equipo, ¿ok? Les voy a mencionar algunos de los comentarios que me han dejado en la página, que son testimonios de personas que ya están viendo resultados al aplicar este protocolo corto y simple que les mostré en el video 3. La señora Laura me dice: mis saludos desde Venezuela, Enrique, he practicado tu técnica del doble, me ha funcionado al instante, doy testimonio de que esta práctica directa del doble es muy eficiente y que seguramente va a cambiar la vida de miles de personas. Particularmente la apliqué con una situación amorosa que para mí era un poco dolorosa y hasta ese momento duró el dolor. Ya me siento feliz, con autoestima y dispuesta a esperar un próximo romance exitoso y duradero. Mil gracias. Todos tus videos, terapias alternativas y el curso de milagros me han servido mucho. Mi percepción ha cambiado y bueno, ahí completo ya con otras notas más. Otra señora, Senia, me dice: hice el procedimiento con un derrame en el ojo, tenía la mitad del ojo derecho derramado, es como cuando se rompen los vasos en el ojo. Dice: supuestamente tardaría en eliminarse de 1 a 2 semanas. No es algo grave, solo resulta desagradable verlo. En este segundo y tercer video me llegaron en el momento justo en que apareció el problema del ojo y no tengo palabras para agradecer el hecho de que mi ojo volvió a la normalidad en menos de 12 horas. Millones de gracias. Piensen en esto, acelerar un proceso de recuperación como la ruptura de un vaso en el ojo. Si alguno de ustedes alguna vez ha sufrido por eso, a mí me ha pasado, sí toma alrededor de 2 semanas el que tu ojo se aclare, se limpie de esa mancha rojiza que es la sangre que se ha derramado. Una recuperación de 12 horas es bastante interesante.
Yo les pedí a los amigos que estaban viendo el video que lo aplicaran en todo orden de cosas, porque no sabemos hasta dónde se amplía el espectro de acción de esta forma de terapia. Entonces, aplíquenlo a todo. Lo han usado, como ven ustedes, para una situación amorosa, quizás un pensamiento negativo en relación a una relación previa. No estoy seguro, no nos narra específicamente esta señora los datos, pero nos dice que se liberó de esa concentración de energía, esos pensamientos. Esta otra señora con un problema de un derrame en el ojo. Ahora, esta otra señora, Julie Mar, nos dice, qué maravilloso, doctor Villanueva, la verdad es que hice el ejercicio al tiempo que usted para mis piernas, por un problema de varices, sentía lo que no puedo explicar en la parte donde se encuentra la varice más fuerte, en todo mi cuerpo a nivel del plexo solar y en las piernas, fue un tanto extraño. Lo mismo que al subir los ojos, no sé por qué se venían al frente y me percataba y los volvía a subir y a bajarlos. Y me costó mucho, dice. Tanto que tuve que sujetar mis párpados, o sea, le costó hacer el ejercicio de los ojos como lo sugiero en el video. Sin embargo, lo hizo y sintió efectos en sus piernas. Otra señora me dice, mil gracias, mejoré mucho, lo seguiré aplicando, no nos da detalles de en qué lo aplicó, pero bueno, dale gracias. Dice, gracias, dice Lilian, hice los ejercicios contigo, realmente es cierto, no podía prácticamente caminar del dolor, ahora bajé de un 10 a un 3. Por favor, te pido más videos de ejercicios para conectar con mi futuro, porque realmente esto es cierto. Un abrazo, gracias por difundir estos conocimientos. Montserrat nos dice, fantástico Enrique, tenía un dolor molesto en el hombro izquierdo desde hace meses. He estado haciendo rehabilitación sin resultados. Mientras veía el video, he hecho los ejercicios y al terminar apenas queda una pequeña señal de dolor. Espero que durmiendo se borre del todo. Muchas gracias. Mari nos dice, gracias por compartir esta técnica. Tengo acidez y reflujo y el malestar solo se calmaba con antiácidos. Hice el ejercicio y al terminarlo ya no tenía el malestar. Gracias. Tengo 24 horas sin el malestar. Eso es muy interesante porque estamos hablando aquí de que está cambiando la parte de la fisiología de un cuerpo al momento de hacer el ejercicio. No es solamente que me estoy imaginando, resulta que ya no tengo acidez, ¿ok? Entonces estamos hablando de que esto tiene efectos más allá del campo solamente de modificar lo mental o corregir la parte emocional, sino que también hay una respuesta en la parte física. Bueno, como yo siempre les he venido diciendo a lo largo de varios videos, honestamente desde mi percepción, yo observo que la mente es la raíz de todo lo que se manifiesta, en lo emocional, en lo mental, en lo físico, obviamente. Y como dice la Organización Mundial de la Salud, el 80% de las enfermedades tienen un origen mental, psicosomático. Así que si ustedes trabajan desde su mente, no dudo de que los efectos se van a ver. Lo extraño es que los efectos sean tan rápidos. Eso es lo sorprendente. Acá nos dice en otra nota, Enrique, ya son 7 días que practico tal como lo explicas, es una pasada. Bueno, es una expresión de los amigos de España. Es una pasada cómo tengo claridad y de cómo esa voz llega a medianoche y me da esa claridad. Y tú sabes que eso está dado. Dice, a veces me desvelo un poco, lo achaco a las correcciones que está haciendo en mi pasado, como si me estuviera calibrando. Felicidades, es simple, fácil y rápido. Bueno, hay un montón de otros testimonios acá, no los puedo leer todos, pero me voy a pasar algunos que me parecieron los más interesantes. Majo me dice, yo cuando hice el ejercicio fui mentalmente al pasado, al momento en que llegó el dolor. Fíjense esto, fíjense lo que hizo esta señora, qué interesante. O sea, ella hizo el ejercicio pensando en el momento en que llegó el dolor. Dice, supongamos que fue un jueves en la tarde. Yo fui al jueves en la mañana mentalmente, o sea, antes de que se manifestaran los síntomas, ¿ok? Como explicaste en el video 2. Y eliminé todo movimiento brusco que yo hubiera hecho. Y eliminé el dolor. Cuando volví al presente, el dolor había bajado un 80%. O sea, no sabemos si es un dolor crónico o es un dolor nuevo, pero el hecho es que ella se dio la oportunidad de viajar con su mente en el tiempo al momento previo a la aparición del dolor y desde allí hacer la corrección, de modo que los síntomas podrían ya no manifestarse y entonces cuando regresa el dolor se ha reducido un 80%. Aquí hay otra de Aurora, dice, Enrique, te cuento mi experiencia. Llevaba alrededor de 5 años en una depresión, ansiedad y con pensamientos obsesivos y esquizoides que me estaban llevando literalmente a la locura. Aunque he estado trabajando con algunos otros métodos, como el contactar con mi doble cuántico, Reiki, ejercicios físicos, entre otras cosas, y no puedo negar que he tenido buenos días, sin embargo mi mente volvía a ese estado en poco tiempo. En esta búsqueda de elementos que pudieran ayudarme a entender y dejar ir ese estado, la meditación fue de gran ayuda. De igual forma me encontré con tus videos y este ejercicio.
Teniendo ya conocimiento del yo cuántico y la propuesta de Jean-Pierre Garnier, me resultó más fácil este ejercicio. Ha sido maravilloso, de manera inmediata mi estado de ánimo cambió, mi mente paró, me encontré pensando tonterías normales, como qué ropa usaré mañana, cómo me gusta este pan, debo pagar el servicio del cable y así, cosas normales que uno puede pensar. El ruido ha parado, o sea, está hablando del ruido en su mente. Y ya no siento ese dolor de estar viva. He de comentar, los ojos me quedaron un poco adoloridos por el movimiento voluntario y eso provocó un muy ligero y pasajero dolor de cabeza. Gracias por desarrollar esta técnica y compartirla. Seguiré trabajando mi estado emocional y mental con este método y seguiré pendiente de la información que tú subas. Gracias nuevamente. Realmente es una alegría poder compartir y ver los resultados en la gente y ver que realmente se está haciendo la diferencia a través de una práctica como esta. Marisabel dice, sentí mucho alivio, bajé de un 7 a un 1, genial. O sea, ella también lo hizo, no explica para qué exactamente, pero explicó. Y por aquí tenía otro testimonio que también se me hizo interesante, déjenme ver dónde lo grabé. Acá está. Antonio nos dice, hola Enrique, gracias. He hecho un primer ejercicio como lo explicas. Me he enfocado en una sequedad de garganta que siempre noto, en mayor o menor grado. He simbolizado como objeto una soga o cuerda en forma de lazo en el cuello que me seca la garganta. Ese objeto lo subí y bajé a través de la columna luminosa a la par que movía mis ojos. Ha habido un momento de reacción física. He notado escalofríos en brazos y pecho y se me han saltado las lágrimas. Y ha venido a mi mente la idea de que algún familiar se ahorcó en un pasado. No sé si esto es verdad, lo desconozco. Pero he notado claramente cómo después del ejercicio, cómo se me ha humedecido la garganta y el fluido de la saliva aumentó. Solo puedo bendecir y dar gracias. Piensen en esto, una persona que tiene un problema con la producción probablemente de saliva en la boca. No sé si es un problema glandular, pueden ser infinidad de cosas. Realmente no sabemos cuál es la causa de su problema. Él usa un símbolo, como imaginarse una soga que le está secando la garganta y la boca. Y él luego usa el símbolo y lo sube. Del pasado al futuro buscando la solución a través de su línea de luz hasta el momento de que recibe de pronto la sensación de que esto se está aliviando. Qué interesante, ¿verdad? Nuevamente, volvemos al punto. La mente es la raíz de todo lo que estamos observando en nuestro plano material. Entonces, si nosotros conseguimos hacer una corrección en el plano de la mente, y en este caso la mente que no está atrapada en el presente, sino que puede interactuar con el tiempo futuro y pasado, esa mente tiene muchos más recursos. Esa mente ha extendido su presente. El ahora ya no es solamente este instante. El ahora son los instantes que vienen y los instantes pasados. En esta condición, vamos a decir que nuestra mente expansiva puede observar no solamente múltiples futuros, sino también múltiples pasados. Es un tema muy interesante y es un tema digno de un debate en algún momento, pero obviamente no podemos extendernos demasiado con estos videos ahora. Pero ya pasando los testimonios, que obviamente son bastante impresionantes, le digo, a mí me han impresionado y espero que lo sigan subiendo ustedes cada vez que ustedes vean algún resultado positivo o negativo también. Pónganlo ahí porque quiero entender qué es lo que está pasando. De esa manera podemos retroalimentarnos y yo voy mejorando también el protocolo. ¿Okay? Obviamente el doble no me ha dado el protocolo escrito, explícito. Lo que me dio fue los datos, las claves para orientarme y usar todos los recursos que mi mente ya tenía. Porque obviamente yo he ido acumulando información a lo largo de los años en el campo de la psicoterapia y todo lo que he explorado. Y ahora el doble lo que está haciendo es tomar ese bagaje intelectual, ese récord de información grabado allí como un archivo y usarlo de manera pertinente para manifestar este protocolo. ¿Okay? Entonces, digamos que parte de la información, la parte intuitiva, es lo canalizado. La parte que ya está explícita es el trabajo intelectual de sumar la información de lo que yo voy recibiendo con lo que ustedes van recibiendo. Y ustedes dirán, pero no, eso es un trabajo tuyo. Yo les digo, no. Por ejemplo, les comentaba de esta amiga María de España. Por acá tengo una nota de ella también. Ella siempre tiene preguntas muy interesantes y les digo que de la calidad de las preguntas viene también la calidad de la respuesta que conseguimos. Entonces María es muy penetrante con su pensamiento y me ha planteado preguntas muy inteligentes que me han obligado a pensar de otra forma. Bueno, ella captó que en uno de los videos yo mencionaba que el doble probablemente era el mismo para todos.
Ella me planteó la pregunta otra vez, entonces yo le dije, ¿por qué no se lo consultas al doble por la noche? Si es el mismo doble, obviamente te va a pasar la información. Yo tenía una idea de lo que el doble podía decirle, pero ciertamente lo que ella recibió durante la noche fue la confirmación perfecta. Les voy a leer un poco el sueño que ella tuvo, que para mí es la confirmación de que realmente el doble es uno. ¿Okay? Dice, Enrique, sí le pregunté a mi doble si era uno solo o era uno para toda la humanidad. Bueno, corrigiendo, no es uno para toda la humanidad, es uno en realidad para toda la creación. ¿Okay? Esto va mucho más allá, María, pero gracias por comentar esto. Dice, pero no entendí esos sueños raros, extraños que tuve. Era vivir una escena y al poco se cambiaba a otra escena. Así pasó 3 veces. Mira, para que me entiendas, como si estuviese en una habitación, luego abres una puerta y la escena de la habitación siguiente es distinta y luego la otra habitación más con otra escena diferente. ¿Okay? El 3 es importante aquí. ¿Okay? Ella habla de que hay 3 estadios distintos. Y luego dice, a ver, ¿cómo te explico? Quiero aclarar que no me drogo, y se ríe ella. Dice, la verdad que me da vergüenza contarlo delante de todos, pero como no sé dónde más escribirte, pues aquí lo pongo. En esa primera habitación, por decirlo de alguna manera, me vi a mí. Luego por encima de mí, vi como si fuese mi espíritu o alma. ¿Ok? Imagínense, ustedes están acá y encima es del alma. ¿Ok? Y por encima a Dios con los brazos abiertos, como cubriéndome a mí, y esa otra parte de mí era una imagen. No había movimiento ni nada. Algunos de ustedes que están oyendo esto probablemente ya tienen una imagen bastante clara de esta situación. ¿Dónde han visto esto antes? Es una imagen conocida. Quizá la han visto en las pinturas sagradas, ¿sí?, de la religión cristiana. Hay momentos en los que se ve la presencia de un Dios, abajo la presencia del Espíritu Santo como una paloma y más abajo quizás la cruz de Cristo, ¿verdad? O sea, les doy una idea para orientarlos por dónde va el asunto. Ya tenemos a Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Okay? Piensen en esto. Dijimos que había el 3 ahí, los 3 lugares por los que iba atravesando esta experiencia. Dice, en la segunda me vi, pero como espíritu, antes de encarnar a la tierra. Estaba tranquila y de repente siento como si una parte de mí se desprendiese y al mirarla, porque no hablé ni nada con ella, no hubo palabras en el sueño, me dio a entender que esa es la parte de mí que todo lo sabe y que vamos a estar conectadas toda la vida, aunque yo no lo voy a recordar. Después vuelve a aparecer la figura de Dios y es súper raro porque Él le coge la mano a esa parte de mí que se desprendió y esa parte me coge la mano a mí y yo me veo avanzando hacia lo que es, pues, la vida de aquí, hacia la encarnación, pero sin que esta cadena, por así decirlo, se rompa y nosotros seguíamos unidos. Interesante, ¿verdad? O sea, aun cuando se plantea una aparente separación, el espíritu, digamos, se desdobla, si hablamos de la teoría del desdoblamiento del tiempo, y se manifiesta como una entidad, pero al mismo tiempo ese espíritu está conectado con Dios. Y al momento que se desdobla para manifestarse, Dios le da la mano y consiguen una especie de unidad, de Padre, Hijo, Espíritu. ¿Okay? Esto se me hace interesante porque habla muy claramente de lo que el curso de milagros nos describe. El curso habla justamente de las 3 personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero habla del Espíritu Santo como el Espíritu de la creación o la voz de Dios que llama de retorno a su Hijo. Y el curso de milagros hace mucho énfasis en que el Hijo es uno. ¿Okay? El verdadero Hijo, no el que se ha manifestado acá como este cuerpo aislado y millones de cuerpos aislados. En el sueño nos hemos manifestado en aislamiento, en separación, como si el Dios Hijo se hubiera fragmentado. Pero en el campo de la mente, el Dios Hijo sigue siendo uno, es el Cristo. Cristo es cada uno de nosotros, es el Espíritu que ella ve ahí, ¿no? Y ahora ese Espíritu a su vez está conectado con el Padre y a su vez está conectado con la manifestación, no se ha soltado. ¿Okay? Los 3 van de la mano. Entonces Cristo sigue siendo uno, el Espíritu Santo es uno, es la misma voz guiándonos a todos. Por supuesto, cada uno lo percibe como si fuera un evento individual, como si fuera una experiencia personal de comunicación con Dios, cuando en realidad estamos comunicándonos con nuestra propia esencia, nuestro propio espíritu, antes de la separación. ¿Okay? Vamos dándole hints, pedacitos de datos para que ustedes vayan procesando ahí. Dice, y en la tercera y última escena que vi, fue la más rara, pero rara, me vi delante de un tronco de árbol súper grande, robusto, fuerte y altísimo. No sé por qué, pero sentí que era Dios. De repente a ese árbol le empezaron a salir muchas ramas, muchísimas,
Y cuando estaban todas las ramas, brotaron de cada una de ellas miles de hojas. No me preguntes por qué, pero el sentimiento que yo tenía es que eran personas. ¿Okay? El árbol es uno, el tronco es uno. Salen ramas y de esas ramas infinidad de hojas y esas hojas son seres humanos. Así es como ella lo sintió, personas. Después de unos segundos de estar observando, vi que una hoja se caía al suelo y lo interpreté como si encarnase. O sea, se dio a la manifestación. Ya se separó del árbol o cree estar separada del árbol, ¿ok? Y luego dice, volví a mirar esa parte de la rama donde estaba esta hoja que se cayó al suelo y vi como una especie de ramita, como si la hoja no se hubiese ido del todo, como si parte de ella aún estuviese en ese árbol. Cuando quité la vista de esa rama, vi que en el suelo habían muchas hojas. Algunas eran verdes, como la que acababa de caer, otras ya estaban marrones y otras estaban mitad y mitad. Me acerqué a las demás ramas y vi que esos tallitos de esas hojas seguían tan frescos como la del que se acaba de caer. O sea que la conexión continúa fresca, no importa si la hoja es vieja, tiene mucha experiencia en la manifestación y en la encarnación, o si recién se acaba de encarnar por primera vez, la conexión con su fuente, con el tronco original está ahí. ¿Okay? Y dice, justo ahí vi una luz y al mirar vi como una especie de hilito que unía a la hoja del suelo con esa parte de ella que aún seguía en el árbol, y no solo eso, sino que ese hilo seguía hasta el centro del tronco del árbol, todos los hilos de cada una de las hojas terminaban allí. Y cuando miraba esa parte del tronco veía como una bola de luz. Y ahí terminó el sueño, la bola de luz, la unidad de todo. ¿Okay? La bola es la esfera, es la figura geométrica de tercera dimensión más perfecta. Entonces está hablando de la unidad de todo. Aun cuando parece el símbolo del árbol, las ramas, las hojas, la separación, la dispersión, en realidad siguen siendo uno en esencia. Padre, Hijo, Espíritu. ¿Okay? El Padre como el tronco, el Hijo como la rama y las infinidades de hojas como la manifestación de ese Hijo. O sea, el Hijo que es uno, el Cristo, se dispersa en varios. Le estoy dando la interpretación de un curso de milagros, pero se las doy para que entiendan la idea de que yo equiparo lo que es la presencia del Espíritu Santo que nos narra el curso de milagros con la presencia de este doble del que nos habla la teoría del desolamiento del tiempo. Siento que son exactamente lo mismo, y al pedirle a esta amiga María que se predispusiese para recibir algo del doble y para captar la información, vean lo que llegó. O sea que estamos absolutamente conectados. Si el doble no es uno, entonces aquí está pasando algo más, ¿verdad? Bueno, nada más quería narrarles eso para que se dieran una idea de cómo esto no se trata de un trabajo nada más de mi persona. De alguna forma todos colectivamente estamos canalizando esta experiencia para hacer de un proceso de terapia alternativa un proceso más global, más coherente, en el que todos vamos a salir beneficiados. Yo estoy puliéndome y puliendo el método de recibir el input de ustedes, todo lo que es la retroalimentación que ustedes escriben ahí, sus notas, y estoy ordenando el protocolo. Así que estamos haciendo todo lo posible por darles la información, pero les digo que me estoy saturando ya. O sea, les tengo que explicar que pues yo tengo mi trabajo como hipnoterapeuta, y dedicar tiempo a esto realmente es algo que puede absorberte bastante. Entonces me doy cuenta de que ya no voy a tener tiempo para responder a sus comentarios. Ya son miles de suscriptores en mi página, son cientos de mensajes que llegan por semana y que ya no sé cómo voy a hacer para responder. A algunos de ustedes nada más les puedo poner like o gracias y ya me resulta imposible poder responderles a todos. Les agradezco por el interés, pero tienen que ver que estoy haciendo el trabajo, digamos, de la parte física, un poco en aislamiento. Entonces, mientras no tenga colaboración de otras áreas, todavía tengo que mantenerme así, ¿no? Poco a poco, tranquilo. Les voy a dar el protocolo simple para que ustedes puedan practicarlo un poco con más claridad. Vamos a decir que el protocolo simple funciona de esta forma. Y déjenme prender ahora la pantalla que tenemos aquí atrás. Se va a oscurecer un poco la imagen, pero no se preocupen, vamos a ver la pantalla con claridad, eso es lo que me interesa aquí. Ahí está. Como les digo, el protocolo simple lo que hace es la descripción de lo que hicimos en el segundo video. O sea que ustedes pueden seguir haciendo el segundo video, pero aquí les explico un poquito de cómo podemos nosotros de pronto simplificar el proceso. ¿Ok? Entonces aquí estamos. Espero que todos puedan ver con claridad. Vamos entonces a lo que es esta figura de acá. Ya sabemos que todo esto está en combinación con el movimiento de ojos, eso lo expliqué en el video 2.
y ustedes pueden ver los detalles en ese video 2. Aquí nada más voy a aclarar los términos de cómo usar el protocolo simple. Ya sé, todos están preguntando cómo se llama esta modalidad y les voy a decir el nombre. Yo sé que estoy divulgando esto en español, pero yo no fui el que, digamos, sugirió el nombre. Cuando recibí la información del doble y el primer gráfico, vino con eso un nombre, y el nombre es REM Healing, REM Healing, o curación REM. REM es Rapid Eye Movement en inglés, lo que quiere decir movimiento rápido de los ojos. Healing, curación. Entonces, curación a través del movimiento rápido de los ojos. Es el nombre que sugirió el doble, y es la manera como yo lo acepté y como lo estoy ahora elaborando. Hemos tenido que trabajar en declarar derechos de autor y todo esto para que nadie vaya a mezclarse, porque he visto que hay una tendencia a mezclar lo que estamos haciendo con otras formas de terapia, otras metodologías. Yo sé que hay otra gente que a través del trabajo con el doble han recibido también información, me parece muy valiosa, pero no quisiera mezclarme con otras corrientes, por eso es que tengo que declarar los derechos de esto, los derechos intelectuales, para que no llegue el momento en el que alguien diga yo inventé el REM Healing y funciona de esta otra manera, no es como Enrique lo dice. Bueno, lo siento mucho, pero vamos a tener que ser exclusivos en esa área, porque realmente queremos que llegue en la pureza y en la manera más efectiva a toda la gente, ¿sí? Esa es la finalidad primera de declarar derechos sobre esto. Así que los aspectos a ser cubiertos, ok, estamos en el protocolo simple. Primero, entonces lo que hacemos es reconocer nuestra línea de luz, ¿ok? Reconocer, ya si ustedes no quieren creer en el sistema de chakras, está bien, no hay problema. Solamente imaginen que desde la base de la espina dorsal hasta la parte alta de la cabeza tenemos una especie de columna luminosa brillante, como si fuera una columna fluorescente de luz, ¿ok? Ustedes toman conciencia de eso, existe ahí. Vamos a decir que es la corriente de luz de la eternidad con la que nos conectamos a nuestra fuente, al Creador. En todo caso, si identifico esa columna de luz, como en el sueño de María, es como el árbol, ¿ok? Como estar conectados con la fuente otra vez. Entonces dice, ahora vamos a ubicar las zonas del tiempo en nuestra línea de luz. ¿Qué significa esto? Que hemos usado nosotros el cuerpo como un símbolo de nuestra travesía a través del tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que se los expliqué en el video con más detalle, pero acá se los digo rápidamente. Vamos a decir que nuestro cuerpo representa nuestro transcurso temporal. Simbólicamente hablando, vamos a decir entonces que el pasado se encuentra en la raíz de la columna. El pasado se encontraría en esta área. Y en la frecuencia de luz roja, si es que ustedes lo comparan con el sistema de chakras que ya venimos conociendo, entonces la frecuencia de luz roja está en esta área. Ya hablamos desde el video 1 acerca de cómo el pasado es prácticamente lento, su velocidad en relación al presente y al futuro es casi nula, casi no se percibe movimiento. Eso no quiere decir que no se mueva, simplemente que nosotros desde el presente lo percibimos así, inmóvil. Por eso es que volteamos a mirar al pasado y decimos yo lo conozco, yo sé lo que pasó ahí y no se va a mover, nadie puede cambiar el pasado. Aparentemente sí podemos cambiar el pasado. Pero aquí estamos, este es el pasado, la región roja, prácticamente inmóvil desde nuestra perspectiva del presente. ¿Ok? Vamos a decir que esa región, el pasado, se mueve lento, su color es rojo, es la raíz de cualquier acontecimiento del presente. O sea que el presente depende de lo que aconteció entonces en el pasado. Obviamente todos ustedes en este momento no están viviendo el ahora, están viviendo las consecuencias, los ecos de aquello que aconteció antes. Si están viviendo en un país es porque viajaron a ese país en el pasado. Si están pasando por una condición de salud es porque en algún momento se descuidaron en el pasado. Y el pasado pareciera ser entonces las raíces de las que proviene la manifestación actual, este instante. ¿Okay? Entonces es la raíz de los acontecimientos del presente, se ubica en la base de la espina dorsal. Esto es el pasado. Vamos a decir que el presente se mueve a la velocidad de nuestro consciente. Vamos a decir que está en el centro de nuestro pecho, el plexo cardíaco, no precisamente el corazón, sino donde se encuentra la glándula timo, atrás de lo que es el hueso del esternón. Vamos a decir que en esa área, si pudiéramos ubicar simbólicamente el presente, vamos a decir que se encuentra acá. Es también el sentido del yo. Cuando ustedes tienen una emoción muy fuerte en esta área, ¿verdad? Entonces, la mayoría de nosotros cuando dice este soy yo, se identifican con esto. Entonces vamos a decir que este es el presente. Del cruce de espacio-tiempo en el que nos ubicamos nosotros. El presente se mueve a la velocidad de nuestra parte consciente, no de nuestro subconsciente, porque el subconsciente está más en el pasado o en el futuro. Vamos a decir que nuestra parte consciente se mueve a la velocidad del presente.
El presente vamos a decir que está en una frecuencia de vibración verde. ¿Okay? Vamos a darle esa frecuencia equiparándola en el sistema de chakras con el chakra o el plexo cardíaco. Y vamos a decir que se ubica en el centro del pecho y vamos a decir también que es neutro. Simplemente aceptemos por ahora el término neutralidad en esta área. El presente es neutro, en el sentido que no hay inclinación ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni arriba, ni abajo. Simplemente permanece ahí. Es el estado de la hora que nos puede conectar con la eternidad. Debería ser neutro, ¿ok? En realidad nuestro presente no lo es. Muchos de ustedes viven con los ojos mirando al pasado, arrepentidos de lo que ocurrió. Entonces eso no es vivir en el presente, eso se llama depresión. Y hay personas que viven no mirando al pasado, sino al futuro, y viven aterrados de lo que viene hacia adelante. A eso no se le llama vivir en el ahora, eso se le llama ansiedad. Entonces, vamos a decir que no todos pueden estar en este nivel de neutralidad, no todos pueden mantenerse en el ahora realmente. Y este ejercicio un poco que nos invita a despertar en el ahora, en el potencial último de lo que somos en este instante y en todos los instantes, ¿ok? Vámonos ahora al futuro. El futuro se encuentra en la parte alta y vamos a decir que es de un tono violeta. Vamos a decir que el futuro es rápido, es veloz, porque son infinitas posibilidades, ¿ok? Mientras el pasado pareciera ser una sola posibilidad. La regué, me equivoqué en el pasado y mira lo que ocurrió y eso es todo. No hay otras opciones de pasado aparentemente. El futuro, en cambio, representa completamente lo opuesto. Representa lo que es móvil, infinitas posibilidades, como un abanico de posibilidades de aquí, millones de posibilidades de lo que yo puedo hacer. En ese sentido, el desdoblamiento del tiempo, la teoría del desdoblamiento del tiempo nos dice que el pasado es luminoso en el sentido de que es conocido y el futuro, en cambio, es oscuro, porque son tantas posibilidades que nos perdemos en medio de esas posibilidades. Entonces, planteándolo así, el presente sería un alternar, oscuridad y luz, ¿no? Y en ese alternar, oscuridad y luz, es que ocurren los intercambios de información entre los tiempos. Esos intercambios ocurren a través de lo que Garnier llama las aperturas temporales. Y él menciona que la apertura temporal más importante ocurriría entonces durante la noche cuando uno duerme. En el periodo del REM, cuando tus ojos se están moviendo abajo de los párpados, estás recibiendo volúmenes de información más grandes que los que recibes durante tu periodo de vigilia, cuando estás caminando despierto. Entonces, lo que yo recibí era que nosotros podíamos inducirnos aún despiertos a recibir esos volúmenes de información, precipitando procesos de curación acelerados. Y es lo que estamos viendo con todos ustedes y sus testimonios. Las personas están liberando de malestares en cuestión de minutos y a veces en segundos. Ahora, yo sé que están haciendo el procedimiento tratando ustedes de hacerlo paso por paso y tomándose su tiempo. Y les digo que no es así. La idea es que este ejercicio se haga tan automático como el manejar un automóvil, por ejemplo. Cuando ustedes manejan un automóvil, ustedes no piensan, ahora tengo que poner la palanca de cambios y presionar el pedal a tanta presión y tengo que fijarme en el retrovisor al mismo tiempo que estoy mirando por encima del hombro. No, ustedes ya no piensan en eso. Ustedes pensaban así cuando aprendieron a manejar. Pero una vez que ya aprendieron, la conducta pasó a ser automática, se fue a la parte de atrás y ustedes ahora simplemente gozan del manejo, sin siquiera pensar en ello. Si yo pensara, tengo que caminar y levantar la rodilla y poner el otro paso, si me pongo en ese plan, ya no estoy en la fluidez del caminar, estoy obstruyendo mi propio paso. Si ustedes llegaran a integrar esta técnica, hacerla automática, ustedes podían precipitar eventos de curación instantánea, no solamente en ustedes, sino en otras personas. Es lo que estoy viendo ahora. ¿Okay? Les estoy soltando la idea de lo que va a ser el quinto video probablemente, pero vamos por ahí. Entonces ya tenemos, el futuro es rápido, infinito en sus posibilidades, su color es violeta, es una invitación a la transformación, se ubica en la parte alta de la cabeza, en la coronilla de la cabeza. ¿Okay? Entonces ahí tenemos nuestra línea de luz con la que nos hemos identificado. Ahora cierren los ojos, imaginen la línea de luz, ahora el pasado es rojo, el presente es verde, el futuro es violeta, el pasado está inmóvil aparentemente, el futuro es súper móvil, el presente es a la velocidad de mi conciencia y está neutro en este momento. ¿Sí? Podemos hacer eso, ya lo hice. El solo hecho de concebirlo ya está creando las condiciones. Les digo que esto no requiere de una lucha interna o de una concentración que me haga sudar. No, estamos hablando de la simpleza pura. Ustedes no sudan al manejar todos los días. Sudaron la primera vez que manejaron. ¿Okay? Ahora ya no. Y así tendría que ser en algún momento con la práctica de esta técnica. Entonces vamos a decir que si ya identifiqué los tiempos, como simbólicamente se han distribuido en mi línea de luz, ahora entonces vamos a identificar el malestar o la cosa que quiero corregir. Quiero mejorar mi economía, ¿ok? Es un buen punto.
Quiero mejorar mis relaciones con la gente, soy demasiado tímido, perfecto. Quiero eliminar un dolor en la cintura, perfecto. Ya tienes el problema que quieres trabajar. Ahora te voy a pedir algo. Mídelo en una escala subjetiva, del 0 al 10. ¿Cuánto mide del 0 al 10? Entonces tú dices, ok, la timidez que yo siento, a ver, me acerco a una persona, ¿qué tan agitado me siento? Del 0 al 10, donde 0 es nada y 10 es lo máximo de timidez. Ok, yo estoy en un 8. Perfecto, ya tienes entonces la medida subjetiva. Yo no te puedo decir cuán tímido eres tú, solamente tú puedes decirlo. De igual manera, si te duele la cintura, del 0 al 10, ¿cuánto me duele la cintura? Me mido, trato de sentirlo, ok, es un 6, porque pues, es un poco más de la mitad. Ok, perfecto, tú ya lo dijiste, ahí está tu medida. ¿Okay? Una vez que ya has medido la intensidad del dolor, ahora vamos a iniciar el protocolo simple. Vamos a permanecer entonces en la paz neutral del presente. ¿Okay? Quiero que se ubiquen entonces en el centro del pecho. Ustedes van a cerrar los ojos un ratito, van a ver el campo de luz verde. Dentro de ese campo de luz verde quiero que se imaginen ustedes una habitación vacía. La habitación tiene paredes blancas. No tiene ventanas ni puertas. No hay intención ni de salir, ni de entrar, ni de mirar nada a través de las ventanas porque no hay nada. Solamente hay paredes blancas. En esa habitación no hay muebles, no hay cuadros en las paredes, todo está vacío. En ese vacío no hay nada estimulante. Simplemente permaneces ahí, sin deseos de irte ni de quedarte. Permaneces en ese vacío, sin necesidad de nada, sin inclinaciones. Exacto, ahí te quedas. Ahora lo que vas a hacer, con los ojos cerrados todavía, vas a mover los ojos hacia abajo, hacia la base de la columna. Quiero que veas el color rojo y ahora quiero que recuerdes el problema. Por ejemplo, el problema del dolor de la cintura. Ok, recuerda el problema, recuerda el malestar, recuerda los síntomas, recuerda lo que te está pasando. Bien, ahora que ya lo has hecho así, sigue con los ojos cerrados. Percibe la densidad y lentitud de ese pasado. Pareciera fijo, pareciera que no se mueve. Ahora lo que vas a hacer, con los párpados cerrados todavía, vas a levantar ahora los ojos por debajo de tus párpados como si mirases hacia arriba, hacia la parte alta de la cabeza, al violeta y sus infinitas posibilidades. Tú estás con los ojos cerrados, estás mirando el rojo, ahora tus ojos se van levantando abajo de los párpados, miras arriba la parte alta, ahí está el violeta, las infinitas posibilidades. Lo que vas a hacer ahora, vas a solicitar al doble que te provea de la única solución perfecta para esta situación específica, porque no hay muchas soluciones para esto. Pueden haber muchas soluciones parciales, pero nosotros queremos la solución perfecta para esta condición. ¿Okay? Entonces tú le pides al doble eso, quiero la solución perfecta, la corrección completa de este problema. Ayúdame con esto. Y entonces en el momento que ya lo dije, mis ojos todavía están arriba, mis ojos van a empezar a escanear de un lado a otro como si fueran los wipers de el parabrisas de un auto, los limpiadores del parabrisas. Entonces tus ojos se van a mover a un lado y a otro, a un lado y a otro, mientras estás pidiendo al doble que te entregue la solución perfecta. Y en algún momento vas a sentir como que tus ojos empiezan a cansarse o como que se quieren quedar estáticos. Cuando ya se quedan estáticos, tú simplemente les permites quedarse ahí y sientes la energía que está bajando. El doble te provee en este momento de una especie de download, estás bajando información del futuro. Bueno, bajar es una manera de decirlo, pero en realidad estás tomando información del futuro. Y ahora deja que tus ojos abajo de los párpados vayan bajando mientras vas guiando esta energía del futuro hacia el pasado, porque lo que tienes que corregir es el pasado, no el presente. Entonces tus ojos van hacia abajo, hacia la región roja. Deja que toda la energía del campo violeta se instale ahí y empieza a hacer correcciones en el pasado. Ese pasado que era rojo inmóvil ahora ves cómo se mueve ligeramente y cambia. Empieza a modificarse ahora con esta información futura. Obsérvalo cómo se modifica, cómo vuelve a ser estático, pero es ahora otro pasado. Es un pasado donde la corrección se ha hecho. Ahora quiero que permanezcas quieto, concentrado en la parte verde en tu pecho, en el presente. No hagas nada, solamente permanece ahí recibiendo el eco de lo que acabas de hacer. Eso es. Permanece ahí por un minuto. Permanece quieto y neutral, recibiendo la influencia del pasado recientemente modificado. Ahora ese pasado va a buscar extender sus ecos al presente. Tú no tienes que hacer nada, solamente espera y siente. Se está actualizando la nueva información. Permanece muy quieto por un minuto sintiendo las transformaciones que están operándose en ti. Es importante que te quedes quieto en este momento. Aquieta tu mente también. Puedes entrar a la habitación vacía si gustas. Permanece en el centro verde o en la habitación sin estímulos. Recibe. Eso es.
Ahora vas a calibrar otra vez la medida subjetiva. Si te estaba doliendo la cintura, nuevamente busca el dolor. Te vas a dar cuenta que ha empezado a bajar si es que no se ha borrado por completo. Di una demostración el día sábado, una señora con un dolor muy fuerte en el cuello, estaba en un 6, 7 me dijo, al hacer el ejercicio, de inmediato, en un solo round, el dolor desapareció por completo. Ella se quedó muy impresionada y todos los asistentes también, pero empezamos a hacer las pruebas con todos los demás y en todos se vio efectos. Entonces no dudo de que con ustedes también está pasando algo allá. Ahora, vamos a decir que el dolor en la cintura no bajó al 0, sino que está en un 3. Ok, entonces preguntémonos, ¿cómo se siente ahora el dolor de la cintura? ¿O cómo se siente ahora esto? Por ejemplo, yo puedo haber dicho, tenía timidez, mi timidez era un 9, ok, ya bajó ahorita como el 4. ¿Qué es lo que queda? ¿Todavía siento timidez? No sé, ahorita lo que veo en mi mente, me ha venido a la mente la memoria de cuando ese profesor me gritó cuando yo estaba niño en la escuela. Ok, eso puede ser una inhibición completa de la expresión. Alguien se impuso con su poder sobre ti, entonces esa memoria está ahí bloqueándote. Eso, por ejemplo, aun cuando parece al azar que haya surgido, está directamente relacionado con el tema de la timidez en este caso. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Si sabemos que es un 4 la sensación de que el profesor me está mirando y me siento intimidado, entonces lo que voy a hacer es hacer el mismo procedimiento ahora. Voy a el centro del pecho. Estoy en mi cuarto vacío, sin estímulos, sin nada que me esté perturbando, nada que me llame, no hay deseos, no hay inclinaciones de nada. No quiero salir ni entrar, estoy ahí. Eso es, esa es la neutralidad. Ahora, con los ojos cerrados, bajo con mis párpados a la base de la columna. Ahora, ahí en la base de la columna veo el color rojo intenso y me acuerdo de la experiencia de ser intimidado por el profesor. Eso es lo que yo quiero corregir ahora, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es, una vez que ya la vi, voy a empezar a levantar los ojos abajo de los párpados buscando la parte alta donde se encuentra el violeta y voy a pedirle al doble, elige por favor entre todos los futuros posibles aquel que me puede permitir la corrección perfecta de este problema de timidez y esta sensación de ser intimidado por mi profesor. Ok, una vez que ya le pedí, ahora empiezo a mover los ojos a un lado y a otro, como si fuéramos los limpiadores del parabrisas del auto. Vamos moviendo y vamos dejando que el doble seleccione cuál es el mejor futuro posible. Nosotros no lo sabemos, solo estamos moviendo los ojos para facilitar que los volúmenes de información que deban llegar bajen. Y ahora ahí se detienen los ojos, sentimos el cansancio y nos detenemos, baja la información, vamos guiando la bajada de información, moviendo los ojos hacia abajo, abajo de los párpados. Dejamos que la información se ancle ahí en el nivel rojo y que se hagan las correcciones. Si sentimos que todavía hay más cosas que bajar, podemos abajo de los párpados mover los ojos hacia arriba el violeta, bajar lo que quedó, mover los ojos hacia abajo y dejar que se anclen otra vez en el rojo. Se están haciendo modificaciones. Algunos de ustedes hasta sienten cosas en la base de la columna. Yo les contaba en el video 3 cómo había tenido un dolor en la base de la espina dorsal y la verdad que me estoy preguntando si tendrá que ver con todos los cambios que he estado haciendo, porque obviamente he estado practicando esta técnica y la base de la columna es quizás de la columna una de las partes más quietas. Sin embargo, esa parte es la que ha sufrido más el impacto del dolor. Entonces me pregunto si tendrá que ver con el trabajo que he estado haciendo, como una especie de crisis antes de la curación. Quizás todos ustedes han oído de efectos así, donde alguien toma una medicina, pero antes de sanarse le da una suerte de crisis. No estoy sugiriendo que esto pueda pasar con ustedes, les digo que pudiera evitarse, pero yo no era consciente de muchas cosas en el proceso. Por ejemplo, ahora les digo, cada vez que aflora algo a la conciencia que es negativo y que puede estar asociado con el problema, ustedes de inmediato bajan, lo entregan ahí, suben al doble, le piden la corrección, vuelven a bajar, corrigen ese pasado en el que el profesor había hecho de las suyas y me había intimidado. Ahora se construye un nuevo pasado en esa región roja y ahora subo al presente y me quedo estático, quieto por un minuto recibiendo la influencia, los ecos de ese pasado recientemente corregido. Dejo que llegue, que impacte, que corrija por un minuto y una vez que ya se hizo la corrección, yo abro los ojos y vuelvo a medir. A ver, la timidez estaba en un 4, ¿en cuánto está ahora? El miedo de pararme frente a alguien a hablar, como que tengo ganas de hacerlo, qué raro. Las cosas van cambiando. ¿En qué número está la timidez? Si tuviera que acercarme a esa persona que no conozco. Okay, abajo un 2, ok. Y puedo seguir preguntándome, ¿qué es lo que queda? ¿Qué otro síntoma de timidez siento? Por ejemplo, la persona te puede decir, no sé, veo unos ojos enormes mirándome. Ok, esos ojos me intimidan otra vez. De repente ya ni siquiera es el profesor, es la idea de que la gente me mira. Ok, entonces lo hacemos con eso, otra vez. El mismo procedimiento, nos vamos al centro, el cuarto vacío, permanezco ahí un ratito, me voy hacia abajo con los ojos, miro la parte roja estática, el problema, los ojos mirándome.
subo por la columna hasta la parte alta, verifico ahí el campo de luz violeta con las infinitas posibilidades, súper móvil, rápido en los volúmenes de información que maneja. Le pido al doble, ayúdame a corregir el problema de la timidez asociado con los ojos que me observan. Busco, muevo los ojos a un lado y a otro hasta que los ojos se cansen y se queden en una posición, bajo la información moviendo mis ojos. Solamente estoy guiando el proceso desde la parte física, pero el doble lo está haciendo todo, él está bajando los volúmenes de información. Bajo entonces a la región roja, corrijo el pasado, bueno, no yo, sino los volúmenes de información están corrigiendo el pasado, y ahora se gesta un nuevo pasado. Y ahora me voy al presente y dejo que los ecos suban otra vez a mi presente. Me quedo quieto por un minuto. Pasó el minuto, me mido otra vez. Del 0 al 10, ¿cuánto mide la timidez? Ya no siento timidez. ¿Ok? Entonces ahora es tiempo de salir y probar a ver qué está pasando. Lo mismo con la cintura. O sea, tengo que hacerme preguntas. Ese es el método simple. Me voy a preguntar qué es lo que siento, qué es lo que queda, en qué número está. Y voy a ir bajando y bajando y bajando hasta que se elimine por completo. ¿Ok? Entonces repetimos el procedimiento enfocados en esas memorias, esas cosas que surgen a la conciencia y que tienen que ser corregidas. En el protocolo estructurado, que no creo que lo presente en video, probablemente lo voy a presentar en DVD en algún momento porque requiere varios pasos, es mucho más específico y apela a corregir lo que son los problemas dentro de nuestra mente subconsciente, programas que traemos de antaño, a veces hasta de ancestros. Entonces eso lo voy a tener que explicar en un DVD porque es demasiado extenso, pero sí les digo que con esto ustedes ya tienen bastante con lo que trabajar. Créanme que sí. Hay mucho aquí por hacer y en el próximo video probablemente hablemos un poquito acerca de cómo trabajarlo con otras personas, no solamente con ustedes. Pero es importante que empiecen trabajando con ustedes, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo enseñarle a manejar a alguien cuando no he aprendido a manejar? Entonces empecemos practicando, vayamos hacia adentro, exploremos en esto, conectémonos con los tiempos, recordemos todo lo que estoy comentando aquí. Los efectos de ambos protocolos, bueno, los efectos del protocolo no necesariamente se verificarán inmediatamente. Puede ser que el efecto se verifique en los próximos 40 días. ¿Okay? A lo que voy es que ustedes al hacer el ejercicio han bajado información, pero no necesariamente esa información puede ser procesada conscientemente todavía. Les doy un ejemplo. Cuando yo tuve el problema de la espalda, como los comentaba en el video anterior, el día que me dio el dolor de espalda, yo sentí una sensación tan dolorosa que no me podía poner de pie y sentía literalmente como si me hubieran metido algo en medio de las vértebras. Yo recuerdo que le dije a mi novia, sentí como si el diablo me hubiera metido sus garras entre las vértebras. Lo curioso es que yo no creo en el diablo, ¿ok? Menos entonces en las garras del diablo. Pero yo no me di cuenta de que ya toda la información que había bajado en el momento que hice la primera bajada del paquete de información del futuro, ya estaba ahí todo comprimido. Entonces yo nada más tenía que hacerme consciente de estas cosas conforme pasaban los días. A lo que voy es que yo estando ahí sin poder pararme, hice el primer ejercicio de subir los ojos y bajar. A los 5 minutos ya podía ponerme de pie, aunque con dolor todavía. ¿Okay? Después de eso hice acupuntura, como les conté, y luego hice el ejercicio delante de ustedes y no bajó hasta 0, pero estaba en un 2 me parece, bastante bajo, me pude desplazar muy bien, ya la cosa había cambiado. Y yo decía, ¿por qué no se ha dado la curación completa? ¿Qué es lo que falta? En esos días me llega accidentalmente por internet un email con un producto del que yo jamás había oído, un producto que es específico para aliviar la inflamación de nervios en la base de la columna vertebral. Yo jamás había oído de ese producto. El nombre de ese producto es garras de diablo o Devil's Claw en inglés. Entonces cuando yo leí el nombre dije, esto es probablemente lo que yo estaba esperando. O sea, yo tenía la palabra desde el inicio del proceso de dolor, ya había bajado la información, pero no sabía cómo ponerla en el nivel consciente. Entonces compré el producto, eran unas gotas, lo usé y desapareció. Me amanecí bastante bien y ya se acabó el problema. Entonces, no piensen ustedes que ese producto es milagroso y que funciona para todas las personas que tienen ese problema. No, eso fue lo que yo bajé para mí. Esa es la solución perfecta para mí. Para otra persona puede ser cómprate un colchón de esto o de repente bebe agua por 14 días. No sé, el doble les va a decir. Ustedes tienen que estar atentos a recibir la información y les digo, en la primera bajada ya bajaron el paquete de información completo, pero probablemente les puede tomar hasta unos 40 días el procesar la información o traerla a nivel consciente. ¿Okay? Para mantenerme entonces en el proceso de seguir haciendo consciente la información que estoy bajando, yo debería mantener una mente benévola.
Y esto también lo dice Jean-Pierre Garnier, el físico francés, cuando habla del desolamiento, que ustedes están recibiendo información del doble como instintos de supervivencia e intuiciones corazonadas. O sea que no solamente ocurren durante la apertura temporal del sueño paradojal, el REM, también ocurre durante el día, que ustedes tienen corazonadas fuertes, corazonada fuerte, tienes la intuición extraña de lo que tienes que hacer. Bueno, si ustedes quieren aumentar el rango de su intuición, de su clarividencia, necesitan mantenerse en una mente benévola. ¿Qué significa esto? Que tengo yo que estar dispuesto a no juzgar a nadie allá afuera, que todo lo que yo le deseo a otros me lo estoy deseando a mí mismo y tengo que ser absolutamente consciente de eso. Que no es nada más lo que le hago al otro, sino lo que pienso del otro. Porque estamos hablando aquí de que este método trabaja desde la mente. Y si la mente es el detonador de toda esta experiencia de recuperación, tu mente tiene que estar sana. Entonces tú no puedes estar acusando a nadie de afuera. Usa la regla de oro. Haz a los otros como te gustaría que te hicieran a ti. Y ya no estamos hablando solo de la parte material, sino también desde tu mente. ¿Okay? Funciona desde una mente benévola todo el tiempo. Eso va a garantizar que puedas hacerte consciente de los paquetes de información que estás bajando desde el futuro. ¿Okay? Se puede seguir trabajando el mismo problema durante los 40 días usando el mismo procedimiento si es que surgen otros síntomas posteriormente. Recordemos antes de ir a dormir el problema que trabajamos y con los ojos cerrados e intencionalmente movamos los ojos de la misma manera, pidiéndole al doble seguir bajando información referente a este problema hasta su completa resolución. Claro, yo lo hago también. Si he hecho el ejercicio por el día, a la hora que me voy a recostar en la cama, con la cabeza en la almohada, yo ya estoy otra vez haciendo el proceso de los ojos arriba, verificando, doble, bájame la información que queda por la noche, dame las intuiciones para en el día de despertar yo ya con el conocimiento de lo que tengo que hacer. ¿Okay? Cuando ya tengamos práctica en el procedimiento, se pueden hacer varios pedidos al día durante la cuarentena. ¿Okay? Yo no veo que haya límites para esto. Es importante mantener, como les digo, la mente benévola para permitir que intuiciones, corazonadas e instintos de supervivencia puedan ser captados más fácilmente. En el próximo video también, si es que me acuerdo de todas las cosas que he dicho que voy a tratar en el video 5, les voy a comentar una experiencia en donde aparentemente hicimos una corrección al pasado y lo que detonamos fue quizás un salto a una realidad paralela, no estoy seguro, no sé cómo interpretarlo todavía, pero a lo que voy es que existen, así como existen múltiples futuros y múltiples pasados, es lo más probable que existan múltiples presentes también. Entonces hay la posibilidad de que haciendo este ejercicio, al corregir el pasado, al regresar a este instante no necesariamente sea el mismo instante donde estaban antes de iniciar el ejercicio. Pero no tengan miedo de eso, porque es parte de la armonía de la creación. Hago el ejercicio, detono el mejor tiempo posible para mí de experiencias. Entonces lo que sea que pase es de beneficio. ¿Okay? Porque estoy haciendo esto en conexión con el doble, no lo estoy haciendo desde mi ignorancia o desde mi desconocimiento. Los volúmenes de información los provee él, yo solamente los canalizo. ¿Okay? Esa es la garantía de que estamos haciendo bien las cosas, pero todo esto se los explico con más detalle en el video número 5. Me he extendido demasiado, creo que me he tirado más de 40 minutos en esto. Les agradezco por la atención el día de hoy, vamos a estar hablando de esto y un poco más muy pronto. Gracias, adiós.